a los servidores, por tener la reunión abierta y por tener el grupo abierto. La verdad, felicitaciones. Yo sé que lo celebran el jueves, pero esta semana están en esta antelación tan bonita y es una fiesta del espíritu. La recuperación es posible por hoy y tener un grupo abierto es también una bendición. Muchas gracias. El tema que yo voy a compartir es de este folleto, ¿has llegado a tu peso? ¿Ahora qué? No sé si me presenté, yo soy Liliana, comedora compulsiva. Yo estoy en Colombia, en la ciudad de Bello. Yo pertenezco a la comunidad hace más o menos 22 años, grupo presencial, y estoy abstinente por hoy, por la gracia de Dios. Bueno, yo quería compartirles una lectura pequeña antes de comenzar el compartir, porque a mí me ha llegado mucho esto y siempre me recuerda que donde yo debo llegar primero es a las reuniones, donde los comedores compulsivos, donde ustedes. Este librito es el de Comedores Compulsivos, tercera edición, y es algo sobre la historia de Rosanne, pero hay una parte donde la última parte me gusta mucho y quiero leerla. Pero me preocupo por otros porque me preocupo de mí misma. Al haber seguido viniendo, he aprendido el valor de un principio espiritual que me dio el reverendo Rollo. Boas, uno de los primeros que apoyaron a Oa. Si apartas tu cuerpo de la verdad, cuando estás dispuesto, la verdad no se puede encontrar. Pero si continúas trayendo tu cuerpo hacia la verdad, entonces cuando estés dispuesto, la verdad te está esperando. Y esa verdad es nuestra promesa de recuperación, está en todas las reuniones de OA. Cuando unimos nuestras manos, rezamos y juntos alegremente nos animamos cariñosamente unos a otros a seguir viniendo. A mí me recuerda esta lectura y siempre la tengo, la subrayo y siempre digo, debo de llevar mi cuerpo hacia la verdad. Y la verdad son ustedes, es el grupo, son las promesas. Porque mi enfermedad tiende a irse por las raíces, no a buscar como lo principal. O sea, yo quiero huir y para mí la manera de no huir es ir a una reunión y seguir viniendo con el tema de has llegado a tu peso ahora que yo hacía años no leía este tema y me parece muy bonito porque había muchos compartires y yo me sentí como agradecida, con gratitud, porque cuando hablan de las experiencias de recuperación, yo puedo ser parte de esa experiencia, de estar abstinente. Y yo siempre cuando llegué a la comunidad anhelaba mucho estar delgada. Yo llegué a la comunidad de 110 kilos y yo creo que eso fue tan obsesivo el estar delgado que no me permitió, el estar delgada, que no me permitió como pensar en que no era solo el estar delgada, sino que había que parar de comer compulsivamente. O sea, yo no quería parar de comer compulsivamente, yo quería era solo estar delgada. Pero con el tiempo y el seguir viniendo, yo nunca me he ido de la comunidad. Yo llevo 22 años y cuando llegué, o sea, como el seguir viniendo me ha ayudado a ver y a conocerme y a entender que hay una niña que no ha crecido, que no había crecido. Yo llegué a la comunidad al primer grupo que fue acá en Envigado, porque yo vivía cerca de Envigado y me recibieron, participé del grupo, pero luego me tocó cambiar de grupo porque me pasé para Bello. Llevo ya 22 años yendo al grupo de Bello, lunes y miércoles presencial. Y eso para mí ha sido muy bonito de seguir viniendo, de estar en recuperación. Entonces yo leía todas esas experiencias y sí, yo llegué con un peso de 110 kilos, pero más o menos desde el 2008 yo bajé mucho de peso por una cirugía bariátrica. Y yo tenía mucha pena de contar en el grupo que me había, pues por situaciones médicas, la cirugía, todo, pero hubo algo que me decía, usted no se ha recuperado, usted puede estar delgada, pero usted está enferma. De hecho, seguí yendo al grupo y yo por eso cuento esta fecha, porque más o menos desde el 2008 yo empecé a trabajar el programa. Una persona se acercó a mí, fue un padrino muy amoroso y ese padrino empezó a ayudarme y yo le conté, yo le dije que yo
pues que yo tenía mucha pena de estar en el grupo por haberme hecho una cirugía bariátrica. Y él me ayudó a entender y los pasos. El segundo paso me ayudó a entender que ese era el fondo que yo necesitaba vivir y que esa es una de las cosas como las pastillas, los médicos, como ir a tanta parte a bajar de peso. Eso fue lo que yo viví, esa cirugía. Pero a pesar de eso, yo no me fui de la comunidad y empecé a trabajar con ese padrino los pasos. Eh, yo sentía primero que no era tanto la parte ya física, sino la parte emocional. Cuando yo bajé de peso, había algo que yo no era feliz. O sea, yo bajé, bajé mucho peso, pero yo no sabía cómo vivir. Mis emociones estaban, o sea, una mujer de 110 kilos completamente con un peso de 53 kilos. Entonces, mis emociones, los resentimientos, la ira, empezaron a salir. Entonces, ya cómo hacía yo para estar delgada y no ser feliz. Ahí me di cuenta que no era la delgadez. Entonces, con ese padrino me ayudó a construir algo muy bonito que fue como el empezar a construir la base de los pasos, la base de la recuperación y la primera entrada fueron los instrumentos. Yo recuerdo que yo siempre he sido ansiosa, ahora lo veo más, y yo le decía a él, no, trabajemos el primer paso, dígame pues cómo hago, cuénteme. Y él en la primera reunión me dijo, no, vamos a trabajar instrumentos. Y lo primero que vamos a hacer es tener grupo con responsabilidad. Para mí, grupo con responsabilidad significó mucho porque fue adherirme más al grupo y pertenecer, no ir a todas las reuniones porque este grupo, porque quiero conocer este, no, yo sentí que el grupo de Bello era mi grupo y era donde yo podía por lo menos ser obediente y pertenecer a ese grupo. También fue como esa base de los instrumentos, de apadrinarme cada 8 días, de trabajar los pasos, fue un proceso de hacer el cuarto paso y, y me pareció bonito porque fue como ir desinflando ese ego a medida que yo caminaba los pasos de la mano de ese padrino, porque él me prestó sus principios. O sea, yo necesitaba pedir ayuda y yo sola no podía. Entonces, esto me ayudó también a ver que yo he hecho las cosas siempre a mi manera, con el control, como yo quería, como yo pensaba. Pero cuando empecé ese orden con ese padrino de reunirme cada 8 días, de empezar a trabajar los pasos, fui a identificar que en el primer paso soy una enferma, que esa enferma necesita pedir ayuda, que de la enfermedad yo necesito visitar un grupo, tener un grupo con responsabilidad, leer, escribir. En el primer paso, mirar esos alimentos que ahora son disparadores, que son detonadores, se dicen ahora detonadores. En la época mía eran disparadores y escribirlos. Yo escribí los alimentos, hice lista de alimentos disparadores y comportamientos compulsivos. Los comportamientos compulsivos, desde el primer paso, yo los escribí y me daba cuenta que yo comía hasta quedar atiborrada, yo comía viendo televisión, yo comía parada, yo zapoteaba, yo miraba el plato del otro. Entonces, empezar con ese camino de los 12 pasos eh, me ayudó mucho como a tener esa obediencia que yo no tenía. Y en el paso 2, al escribir el inventario, ¿qué ha hecho usted por bajar de peso? Hice de todo, fui donde médico, fui hasta donde un padre. Lo único que no me hice fue una cirugía estética. De resto, yo quería todo para bajar de peso y darme cuenta que yo sola no podía y que no tenía una buena relación con Dios y que ese Dios que yo traía era un Dios castigador. En el paso 3, él me dio unas herramientas que empecé a practicar día a día, que es la oración, la mente abierta, la acción positiva, buena voluntad y padrino. La acción positiva para darme cuenta que muchas acciones que yo hacía no estaban bien hechas, pero que podía pedir ayuda y que podía mejorarlas, las relaciones, los gritos, cómo le hablaba a los demás, cómo le hablaba a los hijos, cómo me relacionaba y desde la buena voluntad pedir ayuda. En el cuarto paso, hacer como toda mi historial de vida desde niña,
me di cuenta que yo odié mi cuerpo desde los 8 años. Desde los 8 años yo odiaba mi cuerpo, no me gustaba mi cuerpo por ser gorda. Siempre acudía a la comida. Mi enfermedad fue de siempre darme atracones, robar comida, de ver como que no me sentía bien y que yo nunca como que disfruté de nada solo por pensar en estar delgada desde muy niña. Y también visité muchos médicos porque he sufrido de tiroides, tengo hipotiroidismo, tampoco fue la excusa para decir que por eso era obesa, porque cada vez que voy los exámenes me salen buenos. Entonces empezar como a ver como ese historial desde niña me ayudó a entender que sí tenía una enfermedad y que nunca acepté mi cuerpo y que odiaba mi cuerpo y que tal vez esa compulsión por la comida era una manera también de tapar el cuerpo de esa niña, que esa niña no fue muy amada, fue una niña muy solita y fue también abusada, entonces esa manera de comer era tapar como ese cuerpo y ahora lo veo como desde el amor y desde el entendimiento que esa niña tapó su figura de miedo a que se le acercaran, muy mala relación con los hombres. Entonces, bueno, con ese historial también venía parte de mí, que es parte de la familia. Yo ya venía casada, tenía un esposo, tenía unos niños pequeñitos. Entonces, también ver cómo era mi relación con mi esposo, hoy muy agradecida, la verdad, porque ese cuarto y el quinto paso con ese padrino me ayudó a ver al otro, me ayudó a amar y a entender a mi esposo. Y eso también fue bonito de ver mis hijos desde el amor, desde ver mis hijos desde que no son como lo que yo quiero que sean desde el control, sino desde el amor. Eso me lo enseñó el programa. Y ha sido un proceso de caminar los pasos. Desde el paso 6 yo vivir quién es Liliana, darme cuenta que la gula es mi principal defecto y que para la gula yo hoy me levanto con un plan de comidas, entro a reuniones, hay meditación, hago oración, voy a reunión. Yo quiero decir algo, con el camino de los pasos y del seguir viniendo, yo no he bajado la guardia frente a esta enfermedad que es mortal. Yo llevo 22 años y hoy en día puedo decir que quiero entrar más a reuniones, sigo con el compromiso lunes y miércoles en mi grupo presencial, yo presto el servicio de amadrinamiento y me reúno con las personas presencialmente, mi casa queda un poquito lejos y yo hago el tiempo de reunirme con esa persona presencial. También me doy el regalo de entrar a una reunión 1 o 2 veces al día, así sea virtual. Entonces, cuando dicen has llegado a tu peso, ahora que yo estoy en mi peso, llevo más de por ahí 15 años en mi peso, pero eso para mí no fue, ya estoy delgada, entonces ya no voy a ir a tantas reuniones, no, porque a mí esto es un programa de un día a la vez y a mí la comida solo por hoy se me puede aparecer. A mí en cualquier momento un comportamiento compulsivo o empiezo a obsesionarme con algo. Entonces, para mí la mejor manera es estar acá con ustedes, prestando servicio, conectándome a las reuniones. Yo puedo decir que en este tiempo hasta le he metido más fuerza al programa, le he metido más amor, porque para mí es ir hasta donde sea necesario, es primero la reunión, levantarme en oración, hacer una meditación, escribir, conectarme, ir a mis reuniones presenciales, porque yo sé que si yo tengo eso como prioridad, lo demás funciona bien. Mis relaciones con los hijos, mis relaciones con la familia, mi relación con la pareja. Entonces, para mí es como si fuera ya en la sangre, ya está metido primero las reuniones y primero va. Y me he dado cuenta que puede pasar que sin darme cuenta estoy en la cocina, zapoteé, yo digo, o cojo algo y yo, pero esto no está en mi plan. Inmediatamente esto me lleva a volver a empezar, grupo, meditación, madrina, entrese a una reunión. Y muchas veces ya no puede ser tanto la comida, o sea, la parte de la comida, del plan de comidas, sino también las emociones, o sea, cómo me veo hoy. Yo hoy me puedo ver, a menos comida, me puedo ver una mujer ansiosa, con miedos,
Yo en estos días he sentido miedo y yo digo, sí, es miedo porque yo soy una enferma, pero yo tengo herramientas y mis herramientas están en la escritura, pedirle a Dios que me acompañe, en pedir por Liliana, porque dentro de todo este proceso yo buscaba era como tener el bienestar de la familia, de los hijos, de los de afuera, pero Liliana no estaba ahí, Liliana no estaba en primer lugar. Yo ahora pongo a Liliana en primer lugar y me ha costado desde ir a una cita médica, desde conseguir los medicamentos, desde estar en reunión. Yo he tenido momentos que los domingos yo hago el trabajo de los pasos, todavía lo hago, los domingos 1 hora con un grupo. Y yo esa hora a mi familia, ellos ya saben que ese es el tiempo de mi recuperación. Después de esa hora es tiempo de domingo, de familia, de estar con todos, pero eso lo he aprendido porque yo soy una enferma de un día a la vez y lo que ayer hice por mi enfermedad no me sirve para hoy. Entonces yo estar en contacto con ustedes es lo que me ayuda a aceptar mi enfermedad, a ver mi enfermedad, y sé que mi enfermedad hoy se detiene, pero un día a la vez está en este momento detenida. Vengo también en el proceso de una relación con Dios porque o sea, yo pienso que Dios le puede ayudar, pensaba que Dios le podía ayudar a todo el mundo menos a mí. Hoy agradezco porque tengo un Dios amoroso y puedo llamarlo y puedo hacer un pare y solo hacer una meditación y decirle cómo lo siento, o sea, Dios desde la debilidad. Ese es el Dios que yo hoy concibo, que le puedo decir que tengo miedo, le puedo decir que me da miedo, que estoy obsesionada, le puedo decir que no quiero ir a una reunión, que tengo pereza de ir a una reunión, pero sé que ese Dios me escucha y siempre me lleva de la mejor forma. Desde las cosas pequeñas yo he visto un cambio espiritual. También entender que como enferma no puedo salir como aliviada, porque yo quería salir como aliviada, moverme como aliviada, hacer lo que hacen las personas normales. Y yo soy una enferma, y esa enferma, como dicen el paso 2, necesita de ese remedio, necesita de la medicina, que es estar acá, estar en recuperación, de estar con ustedes, de compartir, de escucharlos, de llevar mi cuerpo hacia la verdad, como dice esa lectura de Rosán tan bonita, de compartir con ustedes. Yo todos los días me recuerdo que puedo tener momentos de que me puede llegar una tristeza o puedo sentir depresión. Esa es Liliana, la que hay, pero esa Liliana hoy tiene herramientas. Hoy tiene herramientas para decir, como dice Roxanne, es Liliana, ¿estás bien? Todos los días, cuando empiezo a decaer, digo, Liliana, ¿estás bien? ¿Y qué puedes hacer? Y me llegan mil cosas. Me llegan mil cosas desde la recuperación. Yo en la mañana hago la oración de la serenidad y siempre hago el pare y qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar. En la oración de la serenidad, yo no puedo cambiar a nadie, nadie, las decisiones de la familia, las decisiones del esposo, pero si hay alguien que puedo cambiar, es a mí, es pedir por mí, es cuidar de mí. Ahora, como decía en la lectura de Ha llegado a tu peso, que también hablan ahí sobre que hay cambios alimenticios, y que a mayor edad uno ya no come igual. Para mí ya estoy en ese proceso. Yo ya tengo una edad donde a mí ya el médico me restringió mucho alimentación y ya no va a ser solo, ay, el plan de comidas de 301, no coma nada entre comidas, no coma comida compulsiva, no. Yo en este caso ya hay un plan de comidas más estricto, sin tanta harina, más ensalada. Fue un cambio que lo hizo un profesional de la salud y a mí eso me asustó. Yo fui a la cita donde el médico, o donde el profesional de la salud, donde el endocrinólogo por mi tiroides, y él me dijo, no, de tus exámenes de tiroides estás bien, pero sí necesito que cambies la alimentación. Yo salí de allá y yo salí triste, yo salí con ganas de llorar. Y yo, ay, no, tan poquito, yo por qué voy a comer tan poquito, yo no quiero esto. Pero yo le dije eso a Dios y desde ese momento yo sentí que Dios me escuchó y yo empecé a ser obediente
y no es perfecto como él me dice, pero sí he tratado de llevar una alimentación sugerida por el médico. Cuando yo sentí ese pánico, lo único que dije fue, Dios, acompáñame, acompáñame que yo no tenga miedo a sentir hambre, porque yo creí que me iba a morir de hambre literal. Yo le tengo mucho miedo a morirme de hambre, pero es un miedo que está ahí desde la enfermedad, pero desde la recuperación, el miedo viene con la honestidad, con la esperanza, con la fe, con los principios espirituales, y yo puedo aplicarle a ese plan esos principios. Listo, desde la honestidad, yo le hago el inventario a mi madrina, le mando el plan diario, lo que me comí el día anterior. Desde la esperanza, es decirle a Dios que no puedo, que yo no soy capaz, pero que Él sí puede hacerlo por mí y ahí está la fe. Entonces, estar también consciente de paso uno, dos y tres me ha ayudado como a no verla tanto miedo que me dio ese cambio de alimentación. Y fuera de eso, he recibido muchas bendiciones porque yo estoy ahora en el proceso de la menopausia. Y yo con la menopausia, yo me sentía triste, sentía calores y yo dije, pues yo qué voy a hacer y fui donde el médico. Y cuando fui donde el ginecólogo, yo dije, yo no me voy a quedar en mi casa con esto, yo voy a pedir ayuda, como me enseñaron en OA, cuéntele a otro, pide ayuda. Y yo fui donde el ginecólogo y él me dijo, sí, efectivamente, tener la menopausia, esta es tu alimentación. Y yo dije, otro hablando de alimentación, no, pero es que yo lo que quería era que me mandara un medicamento y me hiciera sentir feliz. Eso era lo que yo quería porque eso es lo que a mí me gusta, lo fácil. Pero cuando empecé a hablar con él también me sentí agradecida porque, o sea, él vio que tengo un peso saludable, él vio que mi alimentación ha cambiado, yo le conté cómo era mi plan de comidas, y solamente hice unos cambios y el medicamento me ha ayudado. También aceptar que ya soy una mujer con menopausia, eso ha sido un regalo del programa. Yo creo que si yo no hubiera estado en OA, yo no hubiera aceptado eso y me hubiera dedicado a tirarme en una cama, a llorar y a comer, porque hay muchas justificaciones y yo sentía como sabor a metal y yo decía, ay, bueno, pero entonces era que me como un dulce, pero primero está la recuperación, primero está la recuperación y el sabor a metal pasa. Por medio de los medicamentos ya no siento tantos calores, ya duermo mejor, hoy estoy estable, pero también hay algo que va con eso, es la alimentación. Es un plan de comidas, es un plan de comidas limpio, es un plan de comidas diferente. Entonces, los médicos de la mano de OA han funcionado en este momento para mí. También llegar a citas médicas, de solamente de proceso normal, de hacerme los exámenes normales y siempre decirme que estoy bien, que mi peso es saludable. Eso para mí es una bendición de Dios, eso no lo logré yo, eso lo logró OA, Dios. Y también hay algo que yo veía que yo siempre me trataba mal porque yo era, o sea, muy terca, pero hoy veo la virtud de la perseverancia. Yo he perseverado en el programa, he perseverado por quedarme acá, por creer. Y también más que por creer, no por virtud, sino por necesidad. Yo he estado acá por mucha necesidad, porque la comida compulsiva mata. A mí comer compulsivamente significa aislarme, sentirme triste, desconectarme de Liliana, darle poder a la Liliana en depresión, a la Liliana que no quiere la vida, a la Liliana que se siente todo el tiempo juzgada, que no se siente cómoda, pero cuando elijo estar en recuperación, elijo estar con ustedes, hay una Liliana con esperanza, que puedo cuidar de ella, que ver esa niña interior que fue lastimada, yo hoy puedo abrazarla y puedo decirle que hoy no está pasando eso, que yo elijo con quién relacionarme, con quién vivir, que yo puedo elegir cuidar de ella, pedir salir a hacer un ejercicio, salir a hacer un deporte. Entonces eso ha sido lo que yo hoy puedo vivir viviendo un peso saludable. Y en los momentos difíciles, por la gracia de Dios
y también por mucha necesidad me he quedado en OA. Yo recuerdo que yo al principio me aislaba de los compañeros y me escondía cuando comía compulsivamente. Y una vez un compañero de casualidad me llamó, no sé por qué me llamó, y me dijo, ¿usted va a ir hoy a la reunión? Y yo le dije, no, yo no voy a ir a la reunión. ¿Por qué no va a ir? Porque estoy comiendo. Y desde ahí me quedó grabado, si usted está comiendo, váyase para una reunión. Si usted está mal, váyase para una reunión. Entonces eso en mí está, y yo creo que eso de cuando uno tiene el peso, cuando llegas a tu peso, ahora es donde hay que trabajar mucho, porque ya no es una vida que yo puedo llevarla de la mano de la comida ya no es mi fuerza, ya no es mi poder superior, sino que yo hoy vengo a vivir la vida tal cual, sin la sustancia, tal cual, sin esa sustancia. Entonces ahora hay que vivirla por medio de ustedes, de la recuperación, de la madrina. Yo todavía me reúno cada 8 días con mi madrina, a no ser de que pase algo que ella no podamos hablar. Es como un compromiso. Yo tengo un compromiso conmigo misma, un compromiso a mi abstinencia, un compromiso a pesarme. El compromiso es cada 8 días contactar a la madrina. Muchas veces es virtual, pero hay veces es presencial y yo casi que atravieso la ciudad para reunirme con ella, porque me parece muy bonito poderla abrazar, poderla ver, poder decirle cómo me siento, y eso a mí me ayuda a tener mucha gratitud hacia esas personas que sacan un tiempo, 1 hora, 2 horas para solo escuchar y acompañarlo a uno en la recuperación. Yo siempre he dicho que el programa funciona, pero si uno pide la ayuda, si Liliana pide la ayuda, el programa es una bendición. Yo en este momento tengo red de apoyo, funciono mucho con el teléfono, con el WhatsApp. Me gusta compartir con compañeras. Yo tengo compañeritas que llevan 10 años en el grupo y casi que esas compañeras me han ayudado a estar más vigilante, porque el compartir de ellas cuando me comparten que están comiendo compulsivamente, que tienen una situación difícil, me recuerdan de dónde vengo. Cuando yo comparto con otro, me recuerda de dónde vengo yo. Y yo casi siempre digo, yo soy igual que usted, no se preocupe, no se preocupe, yo puedo estar abstinente, pero es solo por hoy y por la gracia de Dios. Muchas veces yo veo en esas personas con las que comparto que no se me puede olvidar de dónde vengo, que también tuve relaciones difíciles, que muchas veces puede pasar que no podía con la comida, o sea, yo solo quería era comer y comer, cuando me di cuenta que no era yo, que rendirme era estar pidiendo ayuda, conectarme, estudiar los pasos, compartir con otro, ahí llegó mi rendición. Y estoy vigilante con algunos alimentos que veo que empiezo a consumir, las cantidades, sin darme cuenta por el proceso médico que estoy pasando, mi familia también está en ese mismo proceso y casi que la comida es pesada, la cantidad de carne, la cantidad de ensalada. Entonces, sin darme cuenta, también estoy como en eso de pesar y medir y más o menos cuánto pesan las cosas, y el mismo médico me facilitó, me dio los tamaños, me dijo qué comprar, pero eso yo lo puedo hacer porque yo estoy en recuperación. Si yo no estuviera en OA, a mí me pueden decir, vaya y compre determinado alimento y yo voy, lleno la nevera de todos los alimentos que el médico me dijo, pero yo enferma, sin grupo, esos alimentos se mueren en esa nevera, se pudren, porque yo no tengo la fuerza me la dan ustedes, la fuerza me la da un poder superior, la fuerza me la da el servicio. Y ese fondo que divide 110 kilos de una mujer sin esperanza, sin pararse de la cama. Entonces, como ver todas esas situaciones, y hoy en día yo me agradezco y me veo y yo digo, uy, esto es un milagro, yo soy un milagro cada día, porque yo podía decir que yo decía en el grupo, yo soy la más comedora compulsiva de todos, es que yo vengo a reunión y yo salgo de reunión y me como una chocolatina, un brownie, un dulce,
Yo pasé mucho tiempo así y yo no quería eso, pero cuando entendí que era una enfermedad y que no es por fuerza de voluntad, sino por buena voluntad, empecé a como a rendirme. Y yo hoy me rindo ante Dios, me rindo ante el primer bocado compulsivo. eh, Hoy por la mañana yo me levanté y lo primero que hice fue mi oración. Le mandé el plan de comidas a la madrina y me conecté a una reunión 1 hora, escuché y siempre trato de tener ahí la lectura y sacar algo que me llegue y de un compartir o dos, qué bueno, escucho cosas muy buenas, esto lo voy a dejar para mí, trato de dejar una enseñanza de cada reunión, porque eso es lo que a mí me fortalece, eso es lo que a mí me nutre, porque mi tendencia es ser muy egocéntrica, mi tendencia es, el ego mío mata el espíritu, y cómo yo empiezo a vivir, a otra vez a revivir ese espíritu por medio de la oración, por medio de compartir con otro, por medio de decir cómo me siento, porque mi tendencia siempre es como a lo malo, yo no tengo un punto medio, o malo o muy bueno, entonces si es muy malo quiero comer y si es muy bueno también. Entonces cuando empiezo a ver el término medio y verme desde el término medio también me ayuda. Yo creo y creo no, estoy convencida que yo perdí mucho tiempo de no celebrar muchos años de recuperación por mi perfeccionismo, porque yo siempre quería el 100 en un plan de comidas, yo siempre quería el 100 en todo. Y cuando empecé a verme con el 50 empecé a ser más amorosa conmigo misma, empecé a verme con ese autocuidado. Yo decía, no, pues yo tengo que llegar a la reunión a las 6:30 en punto. Muchas veces he salido de una cita médica o hay un taco o no puedo llegar porque hay mucho tránsito y así sea a las 7, yo digo, media hora de reunión me salva la vida. Lo mismo en la mañana. Yo en la mañana me conecto y no soy la primera en conectarme, pero sé que si me conecto 1 hora a una reunión me salva la vida. Entonces he empezado como a ver como ese término medio y a ver ese 50, porque yo desde el 100 yo nunca pude como hacer las cosas. Yo decía, pues ya no fui a reunión, entonces me quedaba aquí encerrada, o me pegaba al televisor, o me ponía a ver una serie. Cambio ahora, digo, media hora de reunión me salva la vida. Yo hoy agradezco que a pesar de tener un peso saludable, de estar como con los pasos, de vivir como en este proceso, seguir viniendo. Para mí seguir viniendo es muy importante. Y ahí en un solo por hoy, en el de ayer o en el de antier, decía que uno no se gradúa. Y yo acá pensé que yo iba a hacer todos los pasos, ya me gradué, paso 12, que sigue, continuemos con otra cosa. Esa es mi mentalidad enferma y mentiras. A mí me ha tocado muchas veces devolverme al paso 3 y todos los días yo soy paso 1, 2 y 3. En este momento en el taller estamos leyendo el paso 5, yo vuelvo al paso 5, vuelvo al paso 4 y estar así conectada y estar en recuperación y con la literatura y con los pasos. He visto situaciones que yo no le había, por ejemplo, compartido en el primer cuarto paso. Yo he hecho como 3 cuartos pasos, no le había compartido al primer padrino y llegan cosas nuevas y yo digo, bueno, yo ya estoy entendiendo que esta niña que se sentía la menos, que siempre fue una niña muerta de miedo, que fue una niña que no supo relacionarse con los hombres, también tiene un fondo y tiene algo de que fue una niña muy sola, no fue una niña muy cuidada, sin echarle culpa a los padres, pero también veo en mí que puedo ser amorosa y poderme permitir hoy que esa niña que sintió tantos vacíos, hoy no reemplace esos vacíos con las compras, con relaciones por fuera, con la infidelidad, no, esa niña hoy cuida de Liliana y la fidelidad, el amor y la comprensión ya son parte de mí. No, no porque yo viví un pasado voy a arrastrar con esa niña. Y creo que arrastré mucho con esa niña porque yo muchas veces me decía, ay no, yo joven fui tan sinvergüenza, qué palabra tan. Y cuando me di cuenta ni siquiera fue joven, era muy niña cuando me pasaron situaciones difíciles que yo no fui culpable.
que yo fui, que yo también pude, que yo no tuve nada que ver ahí y que eso me pasó, que son situaciones que pasan, pero que hoy los veo desde el amor, no me quedo como, ay, es que yo sufrí mucho. Se cerró tu micrófono, Liliana. Gracias. Entonces, yo hoy puedo ver que esa niña que pasó esa situación no es culpable. La enfermedad lo lleva a uno, a mí, me llevaba mucho a sentirme todo el tiempo con la culpa, y yo hoy no quiero cargar con la culpa. La culpa lo único que me hace es daño y no me permite crecer desde el cuidado. Cuando yo siento como algo de culpa, yo lo comparto. Yo ya no dejo nada sin compartir. Yo todo el tiempo con mi red de apoyo, con la madrina, hasta muchas veces escribo y le leo en un audio lo que estoy sintiendo, porque yo sé que a mí me hace daño esa culpa, me hace daño quedarme con el ruido mental. Mi mente es de mucho, mucho ruido mental, es una obsesión permanente. Y ahora lo puedo ver y yo digo, ve, porque estoy obsesionada con esto, ¿qué pasó? Y lo escribo y le hago como un par. Y yo digo, bueno, ya pasó lo que iba a pasar, no te sentiste bien, no estabas cómoda. Y inmediatamente trato de pasar la hoja, pero eso lo hago es de la mano de ustedes, del programa, de las herramientas, de un poder superior. Yo muchas veces le he dicho a Dios, Dios, ayúdame a parar esta obsesión, eh, ayúdame como a escuchar más. Algo que también aprendí y que me ha ayudado a vivir un día a la vez ha sido poner los tapones de los oídos en la boca. Eso ha sido fundamental para mí, empezar a callarme en muchas situaciones. Yo empecé a callarme hace muchos años y yo ya no entro como que lo que yo diga es lo que es, porque un loco con la razón no es tan conveniente. Y yo, una loca con la razón, acabo con todo, con las relaciones. Entonces no me interesa tener la razón, me interesa estar callada, escuchar, y muchas veces tengo que pedirle a Dios de rodillas y decirle que me ayude a quedarme callada, a mirar la persona con amor, a verla y ver cómo hoy disfruto de un peso saludable, también disfruto de una vida con amor. Yo venía con una persona en una relación mental muy mal y hace como 8 días bueno, yo le contaba a la madrina cómo me sentía con esa persona, yo escribía que la... Eh, Se volvió a Bueno, cerrar tu micrófono. Ya. ya es que entró una llamada, me excusan. Entonces yo llevo por ahí 6 meses escribiéndole a la madrina y haciendo las tareas que ella me sugería frente al resentimiento que yo tenía por esa persona. Y yo le decía que yo no la quería ver, que bueno, pero yo seguí y yo me tengo que relacionar con esa persona, es muy cercana. Entonces, el domingo sentí algo muy bonito. Yo invité a esa persona, compartimos, estábamos en una misa, en una celebración, pedí la misa por esa persona, yo la pude anotar antes, compartí con esa persona un almuerzo y me fluyeron ideas súper bonitas de esa persona. Yo decía, esto es un regalo que Dios me está dando porque yo literal dejé de frecuentar esa casa por no ver a esa persona. Cuando yo ese domingo invité a salir esa persona, a almorzar, compartimos en misa, escuchaba lo que me hablaba sin odio, porque yo tenía que hacer 500 oraciones de la serenidad cuando esa persona hablaba y ver a esa persona desde su debilidad, desde la debilidad. Yo, esta persona no es lo que tiene para dar, yo no tengo por qué juzgarla y me funcionó mucho relacionarme donde yo y quedarme callada, donde yo hubiera llegado a la casa de esa persona y le hubiera dicho todo lo que yo sentía, la rabia, el resentimiento que tenía, las decisiones que tomaba, lo que yo pensaba. Dios mío, yo creo que yo hubiera dañado esa relación. Yo solamente ese resentimiento fue trabajado con Dios y con la madrina.
como se dice en los pasos, con Dios ante otro ser humano y ante mí misma. Yo eso lo trabajé así y vi ese milagro ese domingo y me sentí con el corazón lleno y sigo hablando con esa persona y me siento tranquila, no juzgando. Eso ha sido un regalo muy grande porque esa persona es muy cercana a mí, pero también me ayudó mucho ver que yo tenía ese resentimiento y que para poderme relacionar con esa persona tenía que pedir ayuda y que yo iba y me relacionaba con tiempos. Yo llegué a ir a la casa de esa persona y simplemente ponía una hora. Yo, esta visita es de una hora, me tomo un café abstinente y me voy. Y salía. Empecé así a relacionarme desde tiempos muy pequeños porque yo no era capaz. Yo no era capaz y eso es verme. Pues yo quisiera decirles, no, es que uno abstinente, uno se relaciona súper bien con todo el mundo. Abstinente salen los defectos, sale el ego quiere es que usted coma, el ego quiere es que usted controle, el ego es que Liliana coma, controle. Entonces, cuando yo empecé a trabajar eso con la madrina, eso fue un regalo muy grande. Yo me sentí tan contenta y me he sentido contenta de no mirar la persona como la estaba mirando. Eh, Eso, el programa es sanador. Y hice mucha escritura hacia Dios. Y yo le decía a Dios que yo no podía relacionarme, pero nunca dañé esa relación. Esa persona en este momento no sabe todo el proceso que yo viví y lo que he estado viviendo para relacionarme con ella. Entonces, hoy estoy agradecida porque eso es el poder superior que fluye en mí, porque yo no estoy hecha para llevar bien las relaciones, por enferma, porque tengo una condición de comedora compulsiva. Y hoy en día puedo relacionarme con los demás, puedo ver a mis hijos desde el amor, puedo ver a mi esposo desde el amor, desde el respeto, pero puedo ver a Liliana también desde el respeto. Yo recuerdo que yo me trataba muy mal, decía groserías. Ah, usted es una bruta, usted no sabe manejar, usted sale, vea, usted es una miedosa, usted es una gallina, usted es un pollito. Yo me decía así, la mente. Y cuando yo empiezo a hacer eso, a ver eso, yo empecé a hacer oración por mí y a salir con oración, a salir con la gracia. Y hoy puedo decir que yo soy digna de la gracia de Dios. Soy digna de un poder superior, de un Dios amoroso que está siempre conmigo, que me trajo a este lugar. Soy tan bendecida que me hizo el milagro de traerme a un grupo, de mostrarme un grupo, de darme unos amigos en recuperación. Yo puedo decir que tengo amigos en recuperación, amigos en OA, amigos con los que les puedo decir, me habla un confite, me excedí en los frutos secos. Puedo decir que no quiero relacionarme con personas cercanas, que siento rabia, que siento resentimiento, pero eso ha sido una gracia que Dios me dio y yo creo que la tarea mía es seguir viniendo. No, estoy completamente segura, eso creo no. Es seguir viniendo, estar aquí un día a la vez, compartir con ustedes y por hoy veo una Liliana diferente que está en crecimiento, está en proceso de crecimiento, está en proceso de cuidar de ella, de aceptar la menopausia, de aceptar que hay una edad, que estoy en una edad, pero que en esta edad me puedo ver bonita, puedo cuidar de mí, puedo hacer ejercicios, me da mucha pereza, soy perezosa para hacer ejercicio, pero el programa y Dios me ha hecho el milagro de tener un compromiso, de hacer ejercicios 4 veces a la semana, de ir a una piscina, de ponerme un vestido de baño. Y eso no es mío, eso es un poder superior que me lleva, porque hay una Liliana que quiere estar acostada, que quiere estar triste, que quiere controlar, que no acepta que le hagan sugerencias, pero hay otra Liliana que está empoderada, empoderada en recuperación, empoderada por Dios, por los compañeros, y que todos los días necesita de ustedes. Yo hoy necesito de ustedes, de este espacio, de prestar servicio, de escuchar al recién llegado, de escuchar al que está comiendo compulsivamente, de compartir con el otro, porque yo sé que esta enfermedad solo se detiene por hoy y lo que yo pueda hacer por mí es hoy. Y cuidar de mí es como
Para mí hoy es cuidar de Liliana, es algo importante. Pero eso lo vine a ver con ustedes. Yo sola no hubiera cuidado de mí. Y sé que hay un Dios amoroso que siempre está a mi lado y que si yo le pido ayuda, Él siempre responde. Porque muchas veces la enfermedad me lleva a controlar, a hacer la voluntad personal. Pero cuando hago la voluntad de Dios, cuando permito que ese Dios maneje mi vida, yo veo los beneficios. Y hoy agradezco por tener sana una relación, un resentimiento, por tener la ayuda, por poder haber escuchado y haber sido obediente, obediente. Seguir perseverando acá ha sido lo que me ha salvado la vida, porque yo creo que yo estaría de 300 kilos y me tendrían que sacar en grúa de mi casa porque a mí mi enfermedad me ha aislado, a mí la comida, para mí la comida era todo, yo me escondía para comer, yo quería estar sola para comer, yo quería estar todo el tiempo acostada, no tener no tener nada, sino simplemente aislarme y comer. Yo no tenía, no quería nada, pero venía la otra parte que el peso me dolía mucho. Aumentar de peso, esos 110 kilos yo no los quería, pero es como una contradicción de la misma enfermedad y del mismo ego. Pero hoy agradezco porque puedo trabajar la parte física, emocional y espiritual a través de la luz de los 12 pasos. Para mí los 12 pasos han sido reductores. Ha sido un proceso muy bonito, un despertar espiritual y por eso yo hoy cuido como un tesoro estar acá y como dicen en la literatura, ir hasta donde sea necesario. Y cuando me levanto y no quiero ir hasta donde sea necesario, viene la ayuda. Yo sé que llega la ayuda por mi red de apoyo, porque siempre le pido a Dios que cuide de mí y me proteja de mí misma, porque yo me he hecho mucho daño. Me he hecho mucho daño con la comida, con las relaciones, con creer que no soy suficiente, con creer que no merezco, que no soy merecedora. Entonces, hoy es diferente. Hoy hay una Liliana útil, feliz, que tiene herramientas para vivir un día a la vez y que puede aceptar los momentos difíciles y también estar en abstinencia en momentos difíciles y también en momentos alegres poder disfrutar de mi abstinencia y de cuidar de mí, de la moderación, de los comportamientos compulsivos y, y simplemente agradecer por seguir viniendo. Para mí lo mejor fue seguir viniendo. Si a mí me dicen que me ayudó a recuperarme, fue seguir viniendo. Yo al principio mis relaciones, yo busqué psicólogos, padres y yo no podía ni con el psicólogo. Yo encontré acá una solución y hoy puedo ver un psicólogo, pero de la mano de Jehová, porque tengo la mente abierta, tengo la buena voluntad, tengo la acción de un programa, entonces hoy es diferente. Hoy es diferente mi relación con un psicólogo, mi relación con un profesional de la salud, porque puedo llegar y decirles que soy enferma comedora compulsiva, que este es mi plan de comidas, que tengo unos alimentos compulsivos y que ellos me pueden diseñar un plan frente a mis alimentos, porque yo hoy puedo ser honesta, honesta con las personas desde el primer paso, con los profesionales. Y puedo decir que he tenido días difíciles, que hay veces la comida me habla, pero hoy tengo herramientas para vivir un día a la vez, que es la puerta de entrada. Hoy puedo practicar principios, el valor, la integridad, el valor cuando le digo a mi madrina que me excedí en un alimento, que no tuve moderación, o el valor también para decir que siento resentimientos, que estoy movida por la envidia o que quiero hablar del otro. También hablar del otro, practicar ese anonimato. Hoy puedo practicar ese anonimato y quedarme callada. Y ya antes era con mucho esfuerzo y ahora como que hay otra Liliana muy adentro que le dice quédese callada, no hable del otro, usted puede pasar por lo mismo. Ese era mi compartir. Muchas gracias.
Muchas gracias, compañera Liliana, por compartirnos tu fortaleza, experiencia y esperanza. Tengo una pregunta, ¿te gustaría que proyectara la fotografía? Ah, está bien, sí. Gracias. Sí, Gracias, Anabel. sí. ¿Nos puedes describir un poquito en esta fotografía qué ¿Qué me significa decías? para ti? ¿Qué significa para mí qué? Ajá. ¿Qué significa esta fotografía para ti? Bueno, mi O nombre es estas dos Liliana. fotografías. ¿Me repites, por favor? Sí, que sí, ¿nos podrías platicar qué significan estas dos fotografías para ti? Bueno, mi nombre es Liliana, soy comedora compulsiva. Estas fotos significan, primero, cuando el tema, has llegado a tu peso ahora que yo hoy disfruto de un peso saludable, pero a mí no se me puede olvidar de dónde vengo. De una mujer de 110 kilos que recuerdo que yo estaba en una fiesta, me maquillé, me puse bonita cuando estaba pesando esos 110 kilos y me pasó algo muy triste, que yo estaba muy fajada y la faja me estaba, o sea, yo no pude disfrutar la fiesta porque la faja me estaba sacando sangre y yo no me podía ni mover, ni bailar, ni disfrutar y fue muy doloroso para mí esa fiesta. Yo recuerdo que me tocó pedir ayuda, decirle a alguien que me ayudara a quitar toda esa faja y más sin embargo así me veía muy obesa. Y yo sentí mucho dolor porque no disfruté nada, nada y creía que yo, y fuera de eso era unos 15, yo ni siquiera era la más importante la que estaba celebrando su cumpleaños. Y yo, como siempre, pensando que todo el mundo se iba a fijar en mí y nadie se fijó en mí, no disfruté la fiesta y me tocó quitarme la faja por allá en un baño y pedir ayuda. Ahí veo el dolor de mi enfermedad y no se me puede olvidar de dónde vengo. Ese era mi compartir, gracias. Muchas gracias, compañera Liliana, por compartirnos. Y bueno, pues a continuación seguirían nuestros 30 minutos de preguntas y respuestas. Eh, la manita que tengo levantada es de la compañera Teresa. Adelante, compañera Teresa, te escuchamos. No te escuchas, compañera. No te alcanzas a escuchar. Tienes el micrófono cerrado. Mm, No, todavía no te escuchamos, compañera. A ver, voy a pasar ahora a una pregunta y bueno, más adelante a ver si te puede dar el audio, se puede escuchar de nuevo tu micrófono. Adelante, compañera Ana, te escuchamos con tu pregunta. Buenas tardes. Soy Ana Zeta de Montevideo, Uruguay, y quería hacerle una pregunta a la compañera. El título de la junta se llama ¿Y ahora que llegué a mi peso meta y qué? Yo quería preguntarle si a veces le ha pasado de que, bueno, que tanto tiempo que llegó a su peso, que como que si le viene a la cabeza así esos pensamientos de decir, bueno, ahora soy un comedor normal, ya me curé, puedo comer un poquito de cosas. Si ahora que llegó a su peso, si a veces le ha pasado de que como que ser más flexible y querer comer cosas, ¿cómo hace esas estrategias para que la enfermedad no sea insidiosa y la traicione? No sé si se entendió mi pregunta. Gracias.
Hola Ana. Sí, yo entendí tu pregunta. Claro, a mí hay momentos que me llegan ay, pero ya estás en un peso, ya estás en un peso saludable, mira todo lo que haces, haces ejercicio, como que llega la mente, la mente del comedor compulsivo que dice, hágase un premio, ¿usted por qué tiene que comer diferente? Nada más y nada menos, ayer me pasó. Yo salí de reunión, yo tengo una proteína por la noche y estaba con mi esposo y él compró una comida para él. Entonces él me dijo, yo le compré a usted este pastel. Y yo dije, pero yo estoy en mi peso. Y cuando yo dije, no, venga, ¿usted qué fue lo que escribió en el plan de comidas a su madrina? Principio de honestidad. Entonces yo le dije, deme una proteína. Cuando llegué allá en el sitio no había líquido que yo puedo tomar, un agua saborizada. Y yo, ¿tiene este café? No, no hay. Yo entonces no pedí nada cuando la señora me dijo, hay un agua saborizada. Entonces yo me senté y yo miraba lo que él estaba comiendo. Él me dijo, esto es para usted. Y yo le dije, no, pero es que yo no lo pedí. ¿Usted por qué lo pidió? Pero ya me quedé quieta. Y yo empecé como a decirle, Dios gracias por no permitirme que yo ceda ante eso. No era un alimento compulsivo porque él a mí no me ofrece un postre. Era un alimento que yo podía comer, pero yo no lo tenía en la noche. Y yo ahí mismo pensé, esto no es bueno. O sea, yo ya tengo un plan de comidas y pensé también, como yo le escribo el inventario a mi madrina, yo dije, ay, no, yo no le voy a contar que me comí tal cosa. No, yo no quiero eso. Pero eso es algo que ya está. Es más, yo ayer salí de reunión, me reuní con una compañera una hora antes en amadrinamiento, presté servicio, llegó un nuevo, fue una reunión bonita y como que esa fuerza estaba ahí, pero en ese momento eso me ayudó, seguir viniendo, estar en el grupo, tener el plan de comidas, hacer el inventario a la madrina. Y también viene como lo que he sentido, lo que he vivido, ay, vas a empezar porque vas a cambiar el plan, mira, vos ya sabes que la comida te hace daño. Y hay alimentos que yo ya miro y digo, uy, esto es veneno para mí, esto es veneno. Agradecí porque ayer me pasó eso y yo pude hacer un pare, pero ese pare no soy yo. La fuerza es estar siempre en recuperación, es estar en reunión, es estar de la mano de la madrina. Y a mí sí me llegó el pensamiento, ¿usted qué le puso a la madrina? Una proteína y entonces usted ¿por qué se va a comer eso? Eso es una harina. O sea, yo como que me llegó eso, una gracia de Dios, un despertar espiritual frente a cambiar ese alimento. Pero la fuerza se consigue es acá, en seguir viniendo, en estar en los pasos, en vivenciar los pasos. Muchas gracias. Gracias, Gracias. gracias por tu pregunta, compañero. Y bueno, a continuación seguiría el turno. No sé si la compañera Teresa ya pudiera hacer su pregunta. Tienes tu micrófono abierto, pero no se escucha nada. A ver si puedes tener después, si se puede escuchar después tu audio, compañera Teresa. Seguiría entonces el turno de la compañera Guadalupe. Adelante, compañera Guadalupe, escuchamos tu pregunta. Muchas gracias, Anabel, María Elena, a las servidoras y gracias, Liliana, por tu hermoso compartir. Bueno, mira, yo ya más que pregunta es agradecimiento porque ya la contestaste. Yo en 2018 inicio mi recuperación física y sí perdí 40 kilos. Llegué a mi peso, pero no sabía que existía ese folleto. No, creí que ya me había graduado y desgraciadamente no me fui, nunca me he ido de OA, gracias a Dios, siempre he estado en juntas, siempre pues he creído que estoy trabajando, sin embargo, apenas recién comienzo este año. Este año es muy buena tu sugerencia, trabajar esos pasos con honestidad y no irme, seguir entrando a mis juntas. Muchas gracias, Liliana, por lo que compartes. Gracias a ti, Guadalupe.
Muchas gracias, compañeras. Bueno, nuestra siguiente manita levantada es la de la compañera Janet. Muchas gracias, Anabel. Mira, Teresita, sí se abre tu micro, pero no nos A ver si escucha, ¿verdad? se abre, pero no se escucha. Ajá, sí, bueno, ya le A ver, dijimos. compañera Teresa. Bueno, ya no intento. Sí, muchísimas gracias, querida Anabel. Buenas tardes, compañeros. Fíjate que ahorita escuchando a Liliana, qué bárbara, o sea, pues, ¿cómo te dijera? Yo ahorita estoy, la verdad, batallando mucho con esta, pues estoy luchando, ¿verdad? Pues, ¿cómo voy a poder tener una recuperación si estoy luchando y no me estoy agarrando de la mano de Dios? Yo quiero preguntarte algo. Fíjate que yo también ya me hice una cirugía bariátrica y, pues, claro que no me funcionó porque sigo pensando compulsivamente y sigo bebiendo, por ejemplo, en excesos otros líquidos que no me hacen bien, como es la gaseosa y el café con leche, por ejemplo. ¿Tú cómo le has hecho o cómo le hiciste? Porque no entendí si ya estabas dentro de OA cuando te hiciste la manga. Y yo también yo en lo personal he sido deshonesta porque no me he declarado. Y sé que soy comedora, pero tampoco me duele mucho aceptarlo y declararme. ¿Tú cómo le hiciste con el proceso de la manga para poder estar aquí? Porque yo también pensé que cuando me hice la manga ya todo se había solucionado. Y sí fui delgada, pero pues no era feliz, ¿verdad? Entonces, ¿me podrías ayudar con eso, Liliana? Gracias. Hola Janet, gracias a ti. Yo me hice el bypass gástrico en el 2008, pero yo salí, pues yo dije, no, yo ya bajé de peso, solucionado, estaba dentro de OA, pero ese fue mi proceso de que todavía creía que yo sola podía y que la solución era afuera. Pero más sin embargo, había algo que me decía, esto no es así. O sea, a usted le amarran el estómago, pero las emociones y la vida. Yo seguí yendo a reuniones y a mí se me acercó un compañero y me dijo que me había pasado, que me veía como diferente. Y yo le dije, no, me hice un bypass y empezamos a hablar y él me sugirió que me reuniera con él y yo empecé a trabajar. Él me dijo, trabajemos los pasos. Entonces yo casi que operada a los 2 meses, yo ya estaba trabajando los pasos y yo creo que fue Dios que lo iluminó, le dio a él esa sabiduría y él me dijo, vamos a correrle a esa cirugía, vamos a correrle a ese bypass y vamos a trabajar los 12 pasos. Y comenzamos y Dios me dio la fuerza para empezar a reunirme con él, la alimentación. Entonces ahí fue como una gran ayuda tener un padrino y caminar los principios de los pasos. Yo hoy puedo decir que mi recuperación no es de un bypass, mi recuperación fue del proceso de OA, de quedarme, de seguir viniendo. Ese padrino me ayudó mucho con los 12 pasos, con las herramientas, yo seguía en reuniones y fue algo que yo compartí, que yo bajé de peso, claro, de 110 kilos a 53 kilos, pero eran mis emociones, mi cabeza era de 110 kilos. Yo tenía odio, resentimiento, yo no quería vestirme, yo me veía la piel colgada, yo me veía fea, yo no quería salir, pero ese caminar de esos pasos y empezar a trabajar como de la mano del padrino, del grupo, del servicio, empezó a darme como otra vez como esa, como la energía que necesitaba, porque yo quedé muy débil después de ese bypass, emocionalmente yo quedé muy mal, físicamente la enfermedad, los vómitos, la comida, entonces fue como al que me salvó la vida y esa ayuda de ese mentor espiritual que fue el padrino y también disponerme. Dios me dio esa gracia y ese milagro de disponerme a quedarme, aceptar que soy una enferma, que era un día a la vez y que ya era de vida y muerte, porque el padrino me decía a mí, usted cometió un suicidio cuando se hizo ese bypass, entonces vamos a trabajarle a eso. Y yo hoy veo que sí, eso sí fue un suicidio, pero hoy puedo ver con más esperanza a través de ustedes y de estar acá en recuperación. Ya el bypass pasó, ya lo que hay ahora es recuperación. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Y bueno, a continuación seguiría el turno de la compañera Tere. Tere,
Teresa M. ¿Puedes abrir tu micrófono? Escribió en el chat. Ah, ok. Bueno, voy a leer a continuación el mensaje de nuestra compañera Teresa M. Liliana, muchas gracias por tu compartir, me encantó. Algo que me impactó fue esa relación que sanaste con la persona que no te podías relacionar. Yo vivo eso también, pero mi ego me dice, no necesitas tener contacto con esa persona, pero es muy cercana a mí. Entonces, tengo que ver a esta persona que me pone muy mal y quiero sanar esto porque a mí me compulsa y escucharte me da la esperanza de poder con esto. Con esto me compartes un poco más de esto. Muchas gracias. Esa es la pregunta y el comentario de la compañera Teresa Bueno, M. yo también, o sea, lo que viví con esta persona, este resentimiento, o sea, primero, en mi primer cuarto paso, se hizo ese trabajo de los resentimientos y yo estaba, y es un familiar, o sea, es una persona muy cercana y con el primer cuarto paso, a mí se me sanó mucho la relación, yo estaba muy resentida, bueno, se sanó esa relación, pero hace más o menos por ahí un año, esa relación se empezó a dañar por unas dificultades que teníamos y a mí me salieron muchos resentimientos y yo ya no yo no sabía relacionarme con esa persona, pero yo empecé a compartirle a la madrina, o sea, la ayuda está ahí. Y yo recuerdo que yo iba con esta persona para una cita médica, era de acompañante y esa persona me dijo algo, pues me dijo algo muy maluco, pero yo antes de entrar a la cita, yo ya había llamado a la madrina. Yo le dije, mire, vea, voy con esta persona a acompañarla a esta cita médica y yo siento rabia, siento odio. Entonces, mi madrina me escuchó y me dijo que me quedara callada, que escuchara y bueno, que me entendía lo que sentía, pero que hiciera lo que tenía que hacer, acompañar a esa persona. Y yo siempre que estaba con esa persona, eso salía. También lo trabajé mucho con una psicóloga, le conté lo que estaba sintiendo, entonces ella me dijo, tienes que ir diario allá. Y yo le dije, no, entonces me puso lunes y miércoles antes de ir a la reunión, que fuera una horita antes y que cuando fuera donde ellos, que siempre estuviera o sea, que pusiera el tiempo, como decir, bueno, yo no me puedo alejar del todo, pero cuando voy a ir donde esta persona voy a compartir una hora. Yo empecé a practicar eso, la verdad empecé a practicar eso, pero también la madrina me ayudó mucho porque me dijo que escribiéramos el historial de esa persona, como es tan familiar, que averiguara cómo, qué le pasó a esa persona, sus relaciones. Y yo me di cuenta que cuando escribí ese historial, que esa persona tuvo muchas necesidades económicas, que fue el que le llevó como que era la persona que, el adulto de la familia desde muy niño, entonces que le tocaba salir adelante él solito, o sea, muchas cosas que yo sabía de esa persona y yo se los escribí y le compartí a la madrina, como no para hacerle el inventario a la persona, sino ver por qué la raíz de esa actitud tan soberbia, tan grosera, que yo sentía tanta rabia. Y también me di cuenta, yo creo que eso me ayudó a ver también que él sufrió de niño y que no tuvo una niñez muy fácil. Entonces, haber hecho ese inventario y hacer mi inventario cada día hacia él me ayudó a sanar esa relación y siempre escribir y el contacto con la madrina. Y si en el momento que yo sentía como antes de relacionarme, no en el momento estando con esa persona, antes de yo escribir, llamar, contarle a la madrina, eso también me ayudó a perder fuerza ese resentimiento, con momentos muy duros, momentos de que yo tenía mucha rabia, pero haber hecho ese trabajo me funcionó. De verdad que sí, muchas gracias. Muchas gracias, compañera, por la pregunta. Tengo una manita levantada, que es del compañero Aurelio. Adelante, compañero Aurelio. Sí, ese dato no me permitía alzar manitas, ¿eh?
y abrir la pantalla. Mi pregunta para la compañera es la siguiente. Compañera, ¿cómo practicas tú tu diario vivir para controlar la ansiedad y la desesperación? ¿Y cómo manejas todo eso con el poder superior? ¿Cómo manejas con el poder superior en tu diario vivir? Esa es mi pregunta. Bueno, Aurelio, muchas gracias. Yo tuve que pedir ayuda y por medio de los pasos y un padrino que me prestara los principios para poderme relacionar con el poder superior. Para mí el primer poder superior es el grupo. Eso ahí encontré la fuerza. Porque yo le decía al padrino, pues yo siempre le he dicho que me ayude, que Dios me ayude a bajar de peso, yo no quiero ser gorda, yo no quiero esto, pero yo no encuentro cómo. Entonces él me contestó y eso se quedó grabado. De la acción llega la fe. Y haber estado estar en grupo con, siempre grupo con responsabilidad, estar en reunión, compartir con la madrina, empezar la oración. Yo siempre hago en la mañana la oración de la serenidad, la oración del tercer paso, qué puedo cambiar y no, qué no puedo cambiar, hacer el inventario y termino con los agradecimientos. Eso me ayudó mucho a conectarme con Dios y me ayudaba a conectarme en la meditación. Y muchas veces la misma ayuda que pido a los compañeros, a la madrina, cuando llego a una reunión, llega como la respuesta, llego a la reunión y en algún compartir alguien comparte lo que yo siento o alguien o algo que no he manifestado y ahí siento como esa gracia de Dios. Y también creer que Él va a cuidar de mi alimentación. Yo pensé que Él no iba a cuidar de mi plan de comidas, pero cuando yo hago un plan de comidas honesto, cuando hago ese inventario honesto y se lo comparto a la madrina, yo le puedo decir a Dios, viendo la realidad, que cuide de mi alimentación. Y algo que me ayudó como a tener esa relación de que él me ayudara con la comida era agradecer por ser comedora compulsiva. Yo no quería agradecer por ser comedora compulsiva. Yo odiaba ser comedora compulsiva. Y cuando la madrina me dijo que por qué no agradecía y empecé a agradecer, veo por ser comedora compulsiva, yo veo una relación con un poder superior, cuido de mí, de esta enfermedad. Yo hoy puedo tener muchas cosas de cuidar de mí. Yo creo que si no hubiera tenido esta enfermedad, yo no me hubiera conocido ni hubiera trabajado tanto en mí y en tener una relación con ese Dios amoroso que realmente yo tenía era un Dios castigador. Entonces yo ese Dios y esa relación la veo desde la oración y la veo desde los pasos, a través de la luz de los pasos. El paso 3 la fe, y ahí mismo en el paso, ya para terminar, en el paso 3 te dicen si es en la literatura, si estás inestable, siempre lo mandan a uno, ve a una reunión y le enumeran los instrumentos en el paso 3. Entonces, desde ahí hay una conexión con un poder superior que no es mi voluntad, sino la voluntad de él. Muchas gracias. Gracias, gracias, compañeros. A continuación seguiría el turno de la compañera María Elena. Con esta cerraría la reunión y continuaríamos con un momento de, pues de compartir también en la reunión. Y bueno, si la compañera Liliana gusta acompañarnos después, pues también es bienvenida. Adelante, compañera María Elena, escuchamos tu pregunta. Gracias, Anabel, por tu servicio y wow, Liliana, me regalaste bastante. Sobre todo era una pregunta que yo todavía no llego a mi peso, he bajado bastante, o sea, te llevo como unas 30, 40 libras bajadas, pero todavía no llego a mi peso ideal y es algo que digo, wow, y cuando llegue ahora, ¿qué, no? Mi miedo es sentirme otra vez, que empiece la ingobernabilidad de que yo puedo y no quiero irme, por eso es que me aferro a este programa, ¿sí? Me súper identifiqué contigo mucho en muchas cosas, pero sobre todo en los vacíos. Yo llenaba mucho los vacíos con comida. Todavía a veces de repente cuando me entra ese vacío, me tiendo a querer comer, pero no he comido, pero a veces sí compulso hasta con brócoli, ¿no? No con mis alimentos rojos, pero sí
me he dado cuenta que por eso tuve que empezar a pesar y medir mucho a pesar de mi resistencia, porque depende cómo esté mi estado de ánimo, o no como lo suficiente o como el doble de lo que tengo que comer, ¿sí? Y otra es el ruido mental. Am, Quería preguntarte cómo Liliana maneja esto en abstinencia, estas dos cosas, tanto los vacíos como el ruido mental, ¿sí? Gracias, un fuerte abrazo y te escucho. Gracias, María Elena. Por ahí vi como que alguien preguntó que de dónde era. Yo soy de Colombia, de Bello. Bueno, ya voy a contestar. El ruido mental, yo ya lo aprendí a ver. O sea, esa obsesión y empiezo. Entonces yo ya no salgo corriendo ni lo evito porque yo quiero es eso, evitar. Mi enfermedad es, no es de evitar. Entonces yo lo que hago es escribir qué me está pasando, porque estoy tan obsesionada y empiezo con la escritura. O muchas veces la mejor herramienta es el teléfono. Yo en mi red de apoyo, yo tengo una compañerita y yo le digo, sabes que hoy me levanté pensando en esto, en esto, en esto, y le comparto. Y se lo comparto a la madrina. Así mi madrina no me conteste, porque yo sé que mi madrina es ocupada, pero yo siempre trato de sacarlo, de no dejarlo ahí quieto, porque eso me paraliza y me deja quieta y yo empiezo y me obsesiono con alguien. Y otra cosa que me ayudó mucho es cuando siento el ruido mental, hacer la oración de la serenidad. Yo casi que cuando empecé a estar abstinente, hacía todo el día la oración de la serenidad. Yo podía salir de mi casa a manejar muerta de miedo y vea, se va a chocar. Yo empecé, y con la obsesión voy a llegar tarde, entonces yo empiezo a hacer oración. Me gustan las herramientas de las reflexiones que mandan diarios del Solo por Hoy en audio y yo las pongo cuando voy manejando. Un compartir de alguien, yo pum, o cuando tengo un espacio, yo empiezo a escuchar, yo empiezo a alimentar el ego, el ego que está ahí apoderado de mí, lo empiezo a alimentar con las cosas espirituales, con la oración, con el grupo, o muchas veces hago un pare y me entro a una reunión. Yo sé que hay una reunión virtual y yo voy a escuchar porque eso me baja como esa ansiedad y ese ruido. Y también hay algo que es algo para uno vivir en recuperación, que a todos nos va a revitalizar y que a mí me revitaliza, es hablar con un recién llegado, es prestar servicio, es hablar con un compañero. A mí ayer me sucedió algo, yo tenía unos planes con mi esposo y una compañera me escribió, ay, nos podemos reunir hoy, siempre nos reunimos los lunes y yo en mi mente dije, no, yo tengo que hacer esto, y yo después le hice la pregunta a mi esposo, ¿usted va a hacer esto? Y me dijo, sí, yo antes yo me voy a reunir con esta compañera y yo me fui. O sea, ¿por qué? Porque a mí me revitaliza, yo solo la escuchaba a ella y yo decía, esa soy yo, así soy yo, no se le olvide de dónde viene cuando uno presta servicio, cuando uno escucha al recién llegado, cuando uno escucha al que está, a todos los que el que esté comiendo compulsivamente, inmediatamente eso me recuerda de dónde vengo y que el fondo es grande, que el fondo de Liliana es grande. Entonces, eso me ha ayudado siempre a no desconectarme, así me quiera desconectar. Wow, mil gracias por tantas perlas. Muchas gracias, compañera Liliana y la compañera Marilena, por su pregunta. Pues voy a cerrar la reunión y pues para esto tendremos que recordar la séptima tradición. Esta nos dice que nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Las aportaciones son necesarias para el sostenimiento de nuestro grupo. Da como si tu vida dependiera de ello. Voy a detener la grabación.